прием, я второй. Могу его видеть. Стреляют, товарищ командир, стреляют! Двое его преследуют. Подлетаю, 70 градусов на юг. Horrores de la guerra. Es el año 1974, ahora soy mayor y siento que debo contar mi historia de los verdaderos horrores de la guerra y lo que realmente sucedió. Explosiones. Recuerdo explosiones al fondo. La alarma de la base sonó en el cuartel y todos los soldados del Estado Libre tomaron sus rifles y salieron corriendo, listos para otro ataque rebelde. Es el año 1921, mi nombre es Teddy O'Sullivan y soy un soldado raso del ejército irlandés Free Stater. Cuando estalló la guerra civil en Irlanda, mi familia quedó dividida en dos. Mi padre apoya a los rebeldes y mi madre apoya a los Free Staters. Mi hermano mayor también apoya a los rebeldes. No lo he visto desde hace tiempo, pero sé que se unió al IRA hace unos meses. Corre el rumor de que hay un hombre vestido de negro que mata a cualquiera leal a la corona, o a Collins. Salimos a un edificio en el que pensábamos que se escondían los rebeldes y encontramos los cuerpos de nuestros camaradas colgados de los pies con la sangre derramada. Fue un espectáculo desagradable, pero así es la guerra. Me dieron la misión de cazar al asesino con algunos otros chicos de mi escuadrón. Hemos estado buscando al asesino de Dublín durante las últimas semanas. Hasta ahora ha matado a 30 soldados y a numerosos civiles. Hay presión para encontrarlo y no hay muchos lugares a donde ir. Los rebeldes han capturado el edificio del gobierno de los 4 tribunales y los estados libres prácticamente han cerrado la ciudad. Nadie puede entrar ni salir, por lo que quedó atrapado. Fuimos de puerta en puerta buscándolo hasta que encontramos el edificio de la fábrica de Old Wheat Company. Entramos por la parte de atrás y avanzamos lentamente, sin saber qué habría dentro. Konoji, Mkgoutik y yo éramos los 3 valientes. Los 3 hombres que entrarían a la fábrica. Konoji era nuestro hombre clave. Él fue quien rompió las puertas y fue eficiente en ello. Llegamos a una gran puerta doble de madera, que era muy elegante, la verdad. Cuando lo pateó, la explosión de una bomba lo hizo retroceder. Él está aquí, debe estar, pensé. ¿Por qué si no estaría manipulada la puerta? Con Konoji herido y gritando, Mkgoutik me dijo que continuara. Entré en la habitación con mi revólver en la mano y apuntando hacia adelante. Entonces vi al hombre parado de espaldas a mí. Habló en voz muy baja y suave. Todos ustedes son traidores a nuestra tierra, a nuestro país por el que luchamos juntos. Sonaba muy familiar. Recuerdo haber respondido. Este tratado es libertad. Ahora muéstrate. Lentamente se giró y me arrojó un hacha, golpeándome el brazo izquierdo. Disparé 3 veces directamente a su pecho, sin fallar ni una sola vez. Me acerqué lentamente a él, agarrando mi brazo para intentar detener el sangrado. Llevaba una máscara negra, como el fantasma de la ópera. Me lo quité y me quedé allí mirando. Supe quién era él todo el tiempo, todo el tiempo. Mi hermano. Saqué una carta de su chaqueta que decía: querido Teddy, si estás leyendo esto, entonces estoy muerto. El ejército de los Estados Libres nos ha rodeado en la ciudad. Desde el levantamiento de Pascua de 1916, cuando luché por primera vez contra los británicos, supe que tenía que hacer algo más grande. Intenté decirle a mi familia que teníamos que hacer algo más grande. Mi hermano me traicionó y se unió a los maricas Free Staters. Mi madre lo apoyó. Ella siempre decía: oh, sé más como tu hermano. Ella está muerta ahora. También lo harán todos los falsos irlandeses. Si necesita transmitir algo, debe hacer algo para llamar la atención de todos. Sí, Teddy, sabía que serías mi perdición y estoy algo feliz de que fueras tú, pero lo he hecho mucho, mucho peor. Conocí a un hombre en la cárcel llamado Adolf, él está de acuerdo con mis puntos de vista y me ayudará con mis objetivos incluso en mi muerte. Еще один. Их уже 4, которые его преследуют. Их уже 5, товарищ командир, 5. Двое справа. Среди вышел из здания. Справа. Hiroshima. Shigeko Sasamori se despierta en medio de la completa oscuridad. No hay ruido. Ella no siente dolor.
Se sienta y al cabo de un rato se levanta. Mientras mira a su alrededor, la oscuridad desaparece lentamente como niebla que se retira y comienza a ver cosas nunca antes vistas. La gente sale de la oscuridad con las manos extendidas delante de ellos. Era el 6 de agosto de 1945 cuando el ejército estadounidense lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima fue una de las únicas ciudades que no fue bombardeada en Japón. Esto dejó a los civiles preguntándose si había algo especial y horrible destinado para ellos. Poco lo sabían. La bomba atómica no se parecía a ninguna otra arma militar. Después de que Estados Unidos realizó su primera detonación de arma nuclear en Nuevo México, se dieron cuenta de que tenían un arma verdaderamente poderosa. Lo suficientemente poderoso como para poner fin a la guerra. Estados Unidos decidió utilizar su recién descubierta potencia de fuego contra su nuevo enemigo, Japón. Los ciudadanos de Hiroshima no entraron en pánico cuando vieron el bombardero B-29 sobrevolando. Simplemente lo descartaron como otro vuelo rutinario en avión sobre la ciudad. Después de todo, era la Segunda Guerra Mundial. Shigeko Sasamori se preguntó qué era el objeto negro brillante que cayó del bombardero. Mientras avanzaba hacia la ciudad, se dio cuenta de la verdad. Fue una bomba. No tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, la bomba ya había alcanzado los 1968 pies y de repente el poder del sol se desató momentáneamente sobre la indefensa ciudad. En fracciones de segundo, la potencia de 16.000 toneladas de TNT destruyó por completo todo lo que se encontraba en un radio de 1,6 kilómetros de la explosión. Todas las formas de vida basadas en carbono se evaporaron instantáneamente. Miles de inocentes muertos en microsegundos. Ellos fueron los afortunados. La ciudad entera se incendió. Shigeko estaba justo dentro de los 1,6 kilómetros principales y se desmayó instantáneamente. Al cabo de una hora, todos los incendios separados se fusionaron en grandes tornados infernales que lo quemaron todo. La ciudad destruida estaba llena de sonidos de fuego ondulante y gritos de dolor y pena provenientes de los sufrientes residentes. La carne y la piel comenzaron a desprenderse de los huesos de los desafortunados supervivientes. Debían caminar con los brazos extendidos para aliviar un poco el tremendo sufrimiento que estaban atravesando. Mientras Shigeko veía al ejército de supervivientes avanzar arrastrando los pies, empezó a reflexionar sobre lo sucedido. ¿Fue una bomba? ¿Qué tamaño tenía la bomba? ¿Cuántas personas están muertas? ¿Dónde está mi familia? El pobre Shigeko se dio cuenta de que todos los supervivientes se dirigían hacia el río Ota para encontrar alivio del horrible incendio. Ella misma también se unió a la marcha de los muertos aparentemente vivientes. Más tarde conoció a sus padres. Se sorprendieron al verla. Su rostro estaba cubierto de quemaduras de tercer grado. Su cabello era negro y rizado y su cabeza parecía una pelota de baloncesto negra y coriácea. No se le podían ver los ojos, pero aún podía ver. Cuando la procesión de muertos llegó al río, cerca del epicentro de la devastación, Shigeko vio la cosa más aterradora que jamás había visto y verá jamás. El río estaba rojo. No podía distinguir el clima, eso se debía a que el río reflejaba el rojo y el naranja de la ciudad circundante o si simplemente estaba coloreado con la sangre de los inocentes. Cientos de personas sufrientes flotaban en pequeñas balsas de madera a lo largo del río. Todo ensangrentado, todo quemado, todo destrozado más allá del reconocimiento. Tanta gente que sufre. Shigeko vio a una mujer que intentaba amamantar a un bebé. La mujer estaba roja y quemada como todos los demás excepto el bebé. Shigeko no podía soportar mirarlo. La imagen del pobre niño todavía la persigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué los hicieron sufrir así? ¿Qué habían hecho para merecer este destino? ¿Por qué sentía tanto dolor? ¿Por qué estaban casi todos sus amigos muertos? ¿Por qué? Товарищ командир, пятеро. Стреляют, товарищ командир, стреляют. Мы его поймали. Их уже пятеро, товарищ командир, пятеро. Вышел из здания.
Abandonar. ¿Cómo le va ahí atrás? Troy casi tuvo que gritar por encima del ruido para ser escuchado. El jeep, aunque decía ser un vehículo todoterreno, se estaba quedando sin terreno práctico para circular. Piedras, palos y cualquier otra cosa que los neumáticos pudieran agarrar, salían en masa de la parte trasera como si fuera su trabajo. No está bien, Troya. Necesitamos medicina ahora. Gritó Trace. Trace estaba en el asiento trasero inclinado sobre un hombre pálido y delgado que estaba recostado boca arriba sobre los 3 asientos, con la cabeza apoyada en la rodilla de otro hombre, Javier. La sangre se escapaba de un vendaje que llevaba el hombre pálido, justo debajo de su pecho izquierdo. La piel oscura de Trace reflejaba la luna brillante y la sangre, mientras luchaba por evitar que Jason muriera desangrado. Maldita sea, murmuró Troy. Jason, si logras salir de esto, te mataré. Troy maldijo de nuevo y aceleró, tratando de escapar de los gruñidos en la distancia. Había distancia entre ambos pero no la suficiente. Los encontrarían si se detuvieran. Tuvieron que esperar hasta que ya no pudieran oír a los monstruos. E incluso entonces, la paranoia estuvo perpetuamente presente. Jason gimió ruidosamente en la parte de atrás, lo que hizo que Trace intentara consolarlo. Ella le dijo que iban a conseguir medicina y que estaría bien, pero sabía que eso era algo que no podía garantizar. La medicina fue algo que se descubrió recientemente, pero no fue una panacea. El medicamento debía administrarse mediante inyección en el cuello del corazón. Luego se impidió que el patógeno ganara tracción en el sistema del cuerpo y finalmente se exterminó. Al menos eso es lo que se suponía que debía ser. Ninguno de los que lo utilizaron conocía su origen ni cómo se descubrieron sus propiedades medicinales, pero lo que sí se sabe es que el éxito no siempre es aplicable. La mayoría de las veces, simplemente retrasa la infección, dándole a la víctima la oportunidad de atar los cabos sueltos. Algunas veces realmente los curó. Sin embargo, hubo varios casos en los que no hizo nada y así fue como se supo que estaban demasiado avanzados. Todos sabían que allí era donde estaba Jason, pero ninguno quería admitirlo, temiendo que decirlo en voz alta lo hiciera realidad. Javier también estaba pálido pero por una razón diferente. No podía soportar ver sangre. Fue sargento del ejército estadounidense durante 15 años. Sintió que, como protector de su país, era su deber hacer lo necesario para asegurarse de que ningún ciudadano estadounidense sufriera ningún daño y ser un ejemplo de valentía, incluso cuando no se sintiera valiente. Él estaba en el espectro opuesto de valiente en este momento. Él y los otros 3 que lo acompañaban habían abandonado sus escuadrones. Lo más probable es que los compareciera a un tribunal. Formaban parte de diferentes escuadrones, él era sargento y los demás soldados recién salidos del entrenamiento. Su trabajo era controlar la multitud durante la evacuación en Tucson, pero rápidamente se les fue de las manos. Un grupo de zombies había atacado a pesar de que había un perímetro establecido. Uno logró pasar y durante el pánico varios más se dispersaron entre la multitud y se desató el caos. Javier había visto morir a gente antes, pero eso no era nada comparado con lo que vio. La sangre estaba por todas partes en espesas salpicaduras, los intestinos se derramaban en la calle, mientras las criaturas desgarraban a sus presas y se las comían. Se escucharon gritos ahogados pidiendo ayuda por encima de los gritos, tan breves como el chirrido de un automóvil que cerraba sus puertas. La gente se volvió unos contra otros. Javier vio a la joven a la que estaba a punto de saludar patear a su novio cuando unas manos le agarraron la cara por detrás como si fuera el mismísimo diablo. Justo después, ella misma fue arrastrada por el cabello y fue solo una víctima más. Nadie se volvió esa noche. No quedaba nadie lo suficientemente sano como para volverse. Los 4 habían aprovechado la oportunidad para correr hacia el jeep militar más cercano y salir corriendo de allí durante el caos. Todos terminaron en el mismo jeep pero no hicieron ninguna pregunta. Ahora todavía estaban huyendo de la horda. Que los juzgaran era la menor de sus preocupaciones. Habían ido hacia el oeste desde Tucson y finalmente hacia el norte, hacia el Bosque Nacional Apache. Sorprendentemente, los parques nacionales parecían ser las zonas más seguras. Todos fueron abandonados aproximadamente un mes antes de que comenzaran las evacuaciones.
Había animales salvajes por ahí, pero era más fácil tratar con ellos que con los zombies. Tenían que serlo. Entre los árboles, más adelante se podía ver un poco de gris. Tierra pensó Troy, inclinándose sobre su volante. Troy se dio cuenta de su error demasiado tarde. Donde parecía haber una abertura que era lo suficientemente grande como para que el jeep pudiera atravesarla, había un gran tronco de árbol que bloqueaba el camino más cercano a una carretera firme. Los neumáticos delanteros golpearon de lleno el maletero, lo que provocó que Troy se golpeara la cabeza contra el volante. La parte delantera del jeep quedó destrozada, pero las bolsas de aire no recibieron la señal de socorro y no se desplegaron. Sabía que no había tiempo para intentar arrancar el coche de nuevo. Gritó a los demás que corrieran. Su cabeza sangraba, pintando el bosque de rojo mientras corría. Trace y Javier arrastraron a Jason, ahora semiconsciente, sobre el tronco caído hacia el campo al otro lado de la carretera y lo acostaron. Los zombies se distrajeron con el jeep destrozado, que ahora ardía intensamente contra el cielo negro. Estaban a salvo por ahora. Jason abrió los ojos y miró los rostros que lo rodeaban. Troy ahora sostenía la cabeza de Jason en su regazo, con una venda alrededor de la suya, y lo miraba amorosamente a los ojos. Los dos habían sido mejores amigos desde el preescolar, eran prácticamente hermanos. Tenían un vínculo que solo los hermanos podían tener, y ahora Troy estaba perdiendo ese vínculo. Ella no lo logró, ¿verdad?, murmuró débilmente. Estoy aquí, cariño, dijo Trace, entrando en el campo de visión de Jason. Tú no, la chica. La respiración de Jason ahora era dificultosa. Trace y Troy lo miraron con incertidumbre. No sabían lo que pasó. Ya estaba mordido cuando subió al jeep. Javier estaba de rodillas a unos metros de distancia, haciendo varias señales con una cruz sobre su pecho y recitando versículos de la Biblia. Jason volvió a mirarlos y cerró los ojos. No pensé que ella lo hiciera. Probablemente ni siquiera lo sepas. Él suspiró. Al menos lo intenté, ¿verdad? Permaneció en silencio durante un largo rato. Tracy habló. Escucha, Jason, podemos conseguirte un poco de medicina, existe la posibilidad de que podamos curarte, ¿una posibilidad de qué? Jason le puso una mano en el hombro y la vio caer sin fuerzas sobre la hierba deslucida. Estaba empezando a perder el sentimiento. Es demasiado tarde y lo sabes. Simplemente estás viviendo en una quimera. O una pesadilla ahora que lo pienso. Se rió débilmente y tosió varias veces, con fuerza, antes de cesar. Troy, llamó Jason, su pecho comenzando a agitarse, su cuerpo luchando por mantener la vida. ¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos unimos al ejército por primera vez? Troy asintió y las lágrimas cayeron por su rostro. Recuerdo. Vamos a matar a todos los hijos de puta que hay. Jason arqueó ligeramente la espalda y continuó. Bueno, puede que estos no sean de los que estábamos hablando, pero lo harás, ¿no? Supongo que según esa lógica ambos deberíamos morir, ¿eh? Troy miró inquisitivamente a su amigo moribundo. Somos los peores hijos de puta del ejército, ¿verdad?, respondió Jason. Troy se rió amargamente. Apenas pasaban de los 20 años, y ya uno de ellos estaba muriendo. ¿Una cosa más? Jason preguntó entre violento hipo. No me dejes matar a nadie más. Cuando muera, asegúrate de permanecer muerto. Te amo, hombre. Nos vemos en el otro lado. Como si fuera una señal, el cuerpo de Jason quedó inerte cuando su vida lo abandonó y se llenó de la infección que se había cobrado la mayor parte de la población mundial. Troy lo besó en la frente y rápidamente perforó el cerebro de Jason con su navaja y comenzó a llorar. Una pequeña bandera estadounidense ondeaba con la ligera brisa en lo alto de un montículo en un campo cerca de la frontera con Nuevo México. Aberdeen. Esto puede ser una violación del protocolo militar y una violación de la seguridad nacional, pero no me importa. No creo que a mis superiores tampoco les importe.
Ninguno de nosotros sabe qué hacer con lo que hemos encontrado acechando en esas aguas oscuras, y ninguno de nosotros quiere ser quien decida qué hacer, por miedo a empeorar la situación. Todo lo que puedo hacer es describir lo que pasó y esperar que alguien que entienda qué diablos está pasándole a esto y pueda hacer algo al respecto. Aberdeen Proving Grounds es una instalación ubicada en Aberdeen, Maryland. Su función principal es la de campo de pruebas para equipos militares, principalmente artefactos explosivos, pero también solía manipular armas químicas. La instalación cuenta con una amplia variedad de campos de prueba, lo que permite realizar pruebas y entrenamiento en explosivos aire-tierra, tierra-aire, superficie-superficie, aire-agua y submarinos. Es este último el origen de la situación actual que me lleva a cuestionar lo que sabemos sobre la realidad. La primera vez que me enteré del Superpond fue cuando asumí mi posición actual en la base. Esta piscina tiene 860 millones de galones y es aproximadamente circular, de 1000 pies de ancho y 150 pies de profundidad en el punto más profundo. Está conectado con la bahía de Chesapeake por un canal artificial. Su objetivo principal es permitir pruebas y entrenamiento con explosivos submarinos. Como tal, a menudo se llevan barcos al estanque y se hunden durante las pruebas, y a veces se construyen estructuras submarinas para diversas pruebas. Por ello, es necesario realizar un mantenimiento periódico de la piscina. Por lo general, esto significa dragar los escombros, pero también implica asegurarse de que el estanque permanezca estructuralmente sano. Para ello, a menudo enviamos buzos al estanque para asegurarnos de que todo está bien. Bueno, después de revisar los informes que detallan lo que ha estado sucediendo en el transcurso de los últimos meses, puedo asegurarles que no todo está bien ahí abajo. Hace unos 3 meses realizamos una prueba con un nuevo tipo de explosivos. Todavía no estoy completamente seguro de todos los detalles, porque muchos de los detalles están clasificados más allá de mi nivel de autorización, pero por lo que he podido ver, se suponía que eran cosas de vanguardia. Algo sobre reactivos de alta energía, que generan algún tipo de reacciones cuánticas de alto orden, que resultan en algo más u otro. Uno de los investigadores que localicé intentó explicármelo en términos sencillos y, según tengo entendido, se suponía que el explosivo crearía una burbuja de un tipo de materia, que es una especie de cruce entre un gas y un campo magnético, lo que luego es encendido hasta convertirse en un plasma caliente mediante una onda enviada a través de él. El resultado fue que se suponía que este material básicamente crearía explosiones dentro del objetivo, haciéndolo volar desde adentro hacia afuera. La prueba se realizó en una plataforma en el agua, en el Superpond. Aparentemente, esto se debía a que la reacción no viajaba a través del agua, por lo que podían tener una mejor idea de cuán efectiva era en un objetivo sin que ningún daño colateral arruinara los resultados. El informe oficial que leí indicaba que se realizó la prueba, pero al resto del informe le faltan los detalles habituales, incluso para un informe no clasificado. Sin embargo, ahora que todo el personal de la base está comparando notas, hablé con alguien que observó la prueba y entiendo por qué no incluyeron los detalles en el informe. Se les habría acelerado la liberación de la sección 8. El tiroteo de prueba tuvo lugar temprano en la mañana, poco antes del amanecer. Habían hecho flotar una barcaza de metal con el dispositivo de prueba en el centro del estanque, y varios sensores estaban colocados en la barcaza y en la costa. Cuando accionaron el interruptor, dijo el observador, hubo un retraso antes de la explosión. Pero en el retraso, jura que vio una onda de aire viajar hacia el dispositivo antes de un destello brillante y un fuerte estallido. Las olas se levantaron y la barcaza fue sacudida. Sin embargo, cuando pudieron ver la barcaza nuevamente, parecía estar totalmente intacta, sin siquiera una marca de chamuscado en su superficie, mientras que el artefacto explosivo ya no era visible. Si bien esto era profundamente inusual, no fue hasta que llevaron la barcaza al muelle del canal que se dieron cuenta de lo extraño que era. Aparentemente, cuando sacaron la barcaza del agua, descubrieron que el fondo de la barcaza tenía un enorme cráter. Parecía la herida de salida de un disparo, pero no había ningún agujero en el otro lado de la placa, ni siquiera uno pequeño. Al parecer, la explosión se produjo debajo del dispositivo, justo debajo de la superficie de la barcaza de metal, y se desplazó hacia el agua.
Los sensores de prueba mostraron que el destello de luz tenía cualidades inusuales, algo así como longitudes de onda contradictorias y bandas prohibidas de color imposibles. Las pruebas de la barcaza y el aire alrededor del sitio no mostraron signos de radiación o partículas, pero sí registraron una onda de presión inusual en los instantes entre el desencadenante y la explosión real. Los científicos calificaron la prueba como un fracaso, pero dijeron que los datos serían suficientes para mantenerlos ocupados por un tiempo. Durante las siguientes 2 semanas, el estanque permaneció vacío. Sin embargo, eso no quiere decir que allí no haya pasado nada. La seguridad de la base informó haber escuchado ruidos extraños en las proximidades del estanque, generalmente explosiones bajas. Cuando presioné a un par de ellos sobre esto esta semana, agregaron que había otras cosas que habían escuchado, pero que no incluyeron en sus informes. Estos se dividieron en 2 categorías. Un guardia me describió el primer grupo como el sonido de un viento fuerte, pero al revés y del revés. No estoy seguro de qué diablos significa eso, pero los otros guardias con los que hablé dijeron que era una buena descripción. El segundo grupo eran extraños destellos en el estanque. La mayoría de los guardias los habían atribuido a trucos de la luz o de sus ojos, ya que generalmente eran muy breves y tenían una cualidad extraña. Nuevamente, cuando presioné, todo lo que obtuve fue un galimatías, esta vez acerca de que las luces tenían una profundidad de visión y un ángulo incorrectos para que aparecieran donde las estaban viendo. Pasemos a hace 2 meses, cuando tuvimos un ejercicio de entrenamiento que incluía algunas prácticas de demoliciones submarinas en el estanque. No daré más detalles sobre quién, qué o cuántos, ya que no es relevante para la historia y, si bien puedo estar revelando información ultra secreta, no lo haré más de lo que considere necesario. Lo que diré es que las personas involucradas en la operación eran personas que yo consideraría personas muy sensatas y tranquilas, cuya descripción de trabajo implica permanecer tranquilo bajo presión y transmitir información precisa sobre su entorno bajo presión. Así que, por favor, comprendan eso cuando les transmita la siguiente parte de la historia. Habíamos dejado caer una estructura submarina, diseñada para ser una maqueta de otra cosa, de su objetivo en el centro del estanque, y su entrenamiento era sumergirse, determinar cómo se había sentado el objetivo y demolerlo con la mínima cantidad posible de perturbación de la superficie. Esto significaba, necesariamente, que no tendrían datos sobre las condiciones en el fondo del estanque. Para mejorar esto aún más, pospusimos un par de inmersiones de mantenimiento hasta después de la operación para asegurarnos de que no hubiera datos sobre las condiciones reales allí abajo. Los aprendices debían sumergirse en el canal y llegar hasta el estanque y llegar al lugar objetivo sin contacto con la superficie hasta que se hubiera completado la operación. Ese ejercicio en particular se desarrolló sin problemas, pero los informes completados por el equipo que detallaban su inmersión fueron profundamente preocupantes. Comenzó con una sección sobre las corrientes inusuales que el equipo había encontrado al ingresar a la laguna. Corrientes cruzadas, remolinos y similares. No son las condiciones que uno esperaría en un estanque artificial con una sola conexión al agua de las mareas. Una pareja también notó variaciones inusuales de temperatura en el transcurso de un par de metros. Pero lo más inquietante fue el informe del líder del equipo, quien incluyó un poco sobre el excelente trabajo que habíamos hecho al brindarles una situación inesperada en la que trabajar. La adición de arrecifes de coral al fondo de la piscina los había obligado a circunnavegar su camino hacia el objetivo, y era el tipo de cosa que podía atrapar a un equipo de guardias en el campo. Sin embargo, notó que cualquier cosa con la que los habíamos pintado anuló un poco la efectividad, porque había brillado débilmente en una variedad de colores, lo que hacía más fácil evitarlos en el agua oscura. Esto fue sorprendente porque no habíamos puesto nada así. Además, se trataba de una masa de agua creada por el hombre y, además, hacía demasiado frío para que crecieran corales. Después de revisar estos informes, el equipo de mantenimiento decidió enviar un buzo para ver qué diablos estaba pasando allí. Armado con una cámara submarina y un equipo de buceo completo, descendió al centro del estanque poco después del mediodía. Alrededor de las 12:45, se escuchó un sonido largo y bajo, y se formaron olas en la superficie del estanque.
El buzo dejó de responder a los tirones de su correa de seguridad en ese momento y se tomó la decisión de levantarlo. A las 12:52 lo sacaron del agua y pronto quedó claro que estaba muerto. Faltaba su cámara submarina y parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Su cuerpo era un muñeco de trapo y la autopsia mostraría que casi todos los huesos de su cuerpo estaban rotos. No solo roto, sino astillado, en realidad. Se dictaminó que había tropezado accidentalmente con una munición sin detonar y había muerto por la onda expansiva resultante. Bajo el agua, las explosiones son aún más peligrosas que en la superficie, porque el agua es un mejor conductor de la presión y aumenta la fuerza de la explosión más allá de lo que sería al aire libre. 3 semanas después de la muerte del buzo, después de capacitación de seguridad adicional y otras actividades de cierre de la puerta del granero después de que las vacas salieron después de un trágico accidente, enviamos a 2 buzos más para realizar un mantenimiento retrasado además de tratar de encontrar cuál era el problema. Ejercicio de entrenamiento había visto. Esta vez, estaban equipados con mangueras de respiración en lugar de equipo de buceo, y estaban atados entre sí para mayor seguridad. Todo iba bien hasta las 14:15, cuando observé luces inusuales bajo la superficie del agua, en lo que supuse era la vecindad de nuestros buzos. Lo que más noté de las luces fue la calidad de su luz. Parecían ser muy tenues y pulsantes, pero la luz no parecía ser refractada por el agua. Era como si estuviera mirando a través de un campo muy amplio y vacío la llama de una vela. Las luces parecían moverse lentamente y era imposible saber cuántas había. Simplemente se acercaron, rodeando algo. Demasiado tarde me di cuenta de lo que esto significaba. De repente, las luces se apagaron, se escuchó un estruendo atronador y una columna de agua se elevó desde el estanque sobre donde habían estado las luces. Estaba demasiado hipnotizado por lo que estaba viendo y nunca me perdonaré por fallarles a mis 2 compañeros militares ese día. Cuando los levantamos, milagrosamente, uno de ellos todavía estaba vivo, a pesar de las enormes heridas traumáticas contundentes. Mientras lo llevábamos a la orilla, se esforzó por hablar, pero todo lo que salió fueron susurros entrecortados sobre luces vivas y creciendo allí abajo. Cuando lograron llevarlo al hospital, ya había sucumbido a sus heridas. Después de esto, el latón de la base entró en modo de control total de daños. No se permitió la entrada a nadie al estanque hasta que se evaluara la situación. Por supuesto, nadie sabía cómo planeaban hacer esto sin bajar allí. Mientras se realizaban las revisiones de seguridad y las búsquedas de registros de lo que se había probado en esa zona del estanque, tomé una decisión. Había cometido un terrible error que le había costado la vida a 2 hombres y de alguna manera tenía que expiarlo. Una revisión del accidente del mes anterior confirmó mis sospechas. Los incidentes habían ocurrido aproximadamente en la misma área, por lo que decidí disparar a ciegas y sentirme culpable. Una inmersión nocturna, con una sola luz, me demostraría que mi decisión había sido la correcta. Estuve en el fondo de la laguna menos de 30 segundos antes de encontrar lo que estaba buscando. Mientras recuperaba el objeto, noté que un leve brillo comenzaba a crecer detrás de mí, y una vez que lo aseguré, ni siquiera miré hacia atrás antes de dejar caer mi cinturón de peso y lanzarme a la superficie. Al día siguiente, llevé la cámara aplastada que había recuperado del fondo de las oscuras profundidades al departamento de T. Los convencí de que era mi cámara subacuática personal la que estúpidamente había dejado marcha atrás con mi auto, y que les debía mucho si podían extraer las imágenes de las vacaciones que había allí para mí. Ellos felizmente me agradecieron y yo estaba en la habitación cuando el tipo logró conectar la memoria a una PC de repuesto. Lo que vimos cuando vimos las imágenes no es algo que vaya a poder olvidar jamás. El metraje comienza con la verificación de la superficie de la cámara antes de cortarse y regresar cuando el buzo había bajado lo suficiente como para justificar encenderla. Los siguientes 10 minutos después de este documento aparecen los arrecifes de coral que se habían informado anteriormente. Estos no se parecían a ningún crecimiento que se hubiera visto antes en las aguas de la Tierra, de eso estoy seguro. Crecían en altos pilares, con bordes cristalinos y dentados. Cuando la luz del buceador los iluminaba, reflejaban un arco iris de colores, pero predominantemente amarillo, naranja y rosa.
Parecían estar espaciados uniformemente, aproximadamente a 3 metros de distancia de una base a otra, en un patrón de cuadrícula. Estas torres medían entre 5 y 15 pies de altura, y las más altas mostraban signos de afloramientos y hongos en las cimas. Después de 10 minutos, el buzo apaga las luces por un momento, y queda claro que hay un brillo ambiental en el área. La mayor parte es un brillo suave, amarillo, naranja y rosa que proviene de las torres, pero ocasionalmente hay otros colores intercalados por un instante, como una luz que recorre el área. Luego, la cámara se mueve bruscamente hasta que se detiene sobre lo que parece una luz flotando en el agua. Bueno, luz no es la palabra correcta. Parece más bien un destello de lente suspendido en el agua. No estoy seguro de si esto es lo que realmente parece, o si algo en el medio digital de la cámara le impide grabar lo que hay en el centro de ese halo, porque los píxeles en el centro de los círculos concéntricos aparecen confusos. Píxeles de error que a veces ves, cuando a un vídeo le falta un fotograma clave. Sin embargo, una vez que la cámara se mueve lo suficiente o la luz se mueve, es imposible saber desde el ángulo de la cámara que los píxeles vuelven a la normalidad. La cámara sigue esta luz durante un minuto por un momento, y luego se mueve nuevamente, revelando más luces, flotando alrededor del camarógrafo, y más se acercan. Flotan a su alrededor, subiendo y bajando, dando vueltas lentamente. Algunas de las luces se alejan de él rápidamente y otras se acercan lentamente para reemplazarlas. Llegas inextricablemente a la conclusión de que hay algún tipo de inteligencia que los guía, como un banco de peces, inusual para los humanos y, por lo tanto, más curiosos que temerosos de la inusual criatura que ven ante ellos. Luego vemos la mano del camarógrafo extenderse para tocar uno. De repente, hay un destello brillante y el metraje termina. Un análisis cuadro por cuadro del metraje parece mostrar que los halos de luz comienzan a contraerse cuando la mano hace contacto con ellos. Luego, cuando entra en contacto con los píxeles erróneos del centro, se produce un movimiento de agua y un destello brillante se expande desde el centro. La última hora mostrada por la cámara son las 12:45, hora en la que se escuchó el boom. Estas son las imágenes que se presentaron a los oficiales al mando de las bases la semana pasada, y así es como nos encontramos ahora. Nadie sabe qué diablos hacer. Algunas personas quieren drenar el estanque. Otros están en contra, diciendo que no sabemos qué está pasando ahí abajo. Señalan algunos análisis de esa prueba fallida de hace 3 meses y dicen que las imágenes de la cámara de alguna manera indican que estas cosas están relacionadas con eso. Sostienen que el agua del estanque podría ser lo único que los mantenga estables y que eliminar el agua podría causar resultados catastróficos. Otros dicen que el agua los mantiene contenidos, y que si la quitamos, podrían liberarse, mientras que otros dicen que si los dejamos ahí, podrían escapar a las aguas de la bahía, y luego quién sabe qué podría pasar. Algunos quieren escalar esto en la cadena de mando, mientras que otros piensan que eso solo empeoraría las cosas. Entonces no pasa nada. Bueno, debería decir que no pasa nada sobre el agua. Verá, he sido parte del grupo asignado a monitorear la laguna, principalmente durante los turnos de noche. Entonces, me di cuenta de que, desde hace 2 días, ahora hay un brillo suave, amarillo, naranja y rosado que viene desde debajo de la superficie en el lado más alejado de la laguna, como si algo estuviera viniendo lentamente hacia la superficie. Lo peor, sin embargo, es que también se está extendiendo lentamente. Calculo que solo faltan un par de días para que llegue a las puertas del canal. Cada día mi visión se vuelve un poco más fatalista. Honestamente, no sabemos a qué nos enfrentamos aquí, y estoy empezando a pensar que todos aquí están demasiado asustados para ser quienes tomen la decisión final. Quizás el crecimiento se detenga en las puertas. Quizás las cosas ligeras realmente no puedan existir fuera del agua. Tal vez todo quede por debajo de la línea de flotación. Creo que nuestra única esperanza es que la inacción sea la elección correcta, porque estoy empezando a pensar que, cuando se trata de mirar a lo desconocido, la acción que los humanos preferimos es esconder los ojos. Держи его. Господи, мне это что не нравится. Ну и там отсюда. Бедняга пропал.
Desciende tan amable. Los horrores. La criatura conocida como Renegado sonrió al enfrentarse a quien lo había desafiado tan presuntuosamente. ¿Entonces realmente crees que puedes hacer algo contra mí? Sus pupilas blancas de repente se volvieron de un azul brillante y brillaron con energía. Además de mis increíbles poderes físicos, también tengo la capacidad de nublar la mente. Incluso los más hábiles y poderosos tienen problemas contra mí, ¿y crees que puedes hacer algo contra mí? Él se rió entre dientes. Jesse miró al esbelto alienígena. Renegade continuó sonriendo, aunque su expresión se volvió más sádica y desdeñosa. La risa palpitó en la garganta de la criatura loca, y cuando se calmó continuó. No eres un héroe. Es vergonzoso afirmar que lo eres. Eres vanaglorioso y no conoces el significado del sacrificio. El lunático superpoderoso se rascó cerca del ojo izquierdo con una garra blanca y la mantuvo allí. Jesse miró sin pensar. Renegade continuó. Ahora voy a usar mi poder de nublar el pensamiento para mostrarte el poco derecho que tienes a presumir de algo. Miró directamente a los ojos de Jesse y, para sorpresa y miedo de Jesse, el blanco de los ojos de Renegade se volvió azul brillante y sus pupilas se volvieron rojas como la sangre. Jesse inmediatamente sintió una abrumadora sensación de miedo. Sintiendo malestar y humedad en las palmas, se miró las manos, que parecían sangrar. Cuando volvió a mirar hacia arriba, imaginó que él y Renegade habían sido transportados a una habitación negra con ventanas y puertas de color rojo sangre. Finalmente quedó completamente atrapado en la aterradora alucinación de Renegade. Se imaginó que estaba en una zanja húmeda que olía a barro, sudor y moho. Los proyectiles explotaron ruidosamente a su alrededor. De repente, sintió como si sus ojos y sus pulmones estuvieran en llamas. Empezó a toser dolorosamente. Sintiendo dolor en la cabeza y las manos expuestas, miró y vio que se estaban formando ampollas. Se dobló de miedo y dolor y sintió una sensación como si espinas se clavaran en su abdomen. Abrió los ojos y vio que ahora estaba en una playa con alambre de púas esparcido por todas partes. Sus ampollas habían desaparecido y sus ojos se sentían mejor, pero sus pulmones y músculos se sentían tensos. Los disparos explotaron a su alrededor. Gritó de dolor cuando sintió una bala dispararse en cada hombro. Instintivamente se agarró las heridas y, al hacerlo, sintió que sus dedos ardían de dolor. Sintió un frío que le heló hasta los huesos y se dio cuenta de que ya no estaba en la playa. En cambio, estaba en una celda fría, austera y maloliente que de alguna manera sabía que estaba en una especie de campo de prisioneros de guerra. Sus hombros se curaron, pero los dedos de las manos y de los pies ardían de dolor. Al mirarse las manos se dio cuenta de que tenía congelación. Sintiendo una humedad caliente correr por su rostro, se tocó el labio superior con un dedo y descubrió que su nariz había comenzado a sangrar. Una vez más la escena cambió, esta vez a una jungla húmeda y empapada de lluvia. Escuchó helicópteros sobre él. De repente un misil explotó en lo alto, y segundos después sintió un intenso calor en todo el cuerpo, particularmente en su piel expuesta. El dolor inmediatamente se volvió tan grande que sintió ganas de arrancarse la ropa contaminada solo para obtener algo de alivio. Antes de que pudiera hacerlo, la escena volvió a cambiar. Esta vez estaba en un desierto que hacía un calor opresivo, pero se sentía refrescante en comparación con el dolor ardiente que había estado sintiendo. Ante él vio un montón de desechos ardiendo que despedían columnas de humo de aspecto diabólico. Sintió una sensación desagradable en el pecho. Luego su visión se volvió borrosa, sus nervios se sintieron tensos y su cuerpo comenzó a temblar. Cerró los ojos en un débil intento de recuperarse. Cuando los abrió, la escena del desierto había cambiado. Ahora se encontraba en una carretera de un maloliente pueblo del desierto. Hubo una calma inquietante cuando un camión se acercó lentamente. Sin previo aviso, el camión explotó en una bola de fuego, creando una onda de choque que tiró a Jesse al suelo y lo llenó de dolor y miedo. Wayne y Rick se encontraron con Jesse y Renegade aproximadamente 1 o 2 minutos después de que terminó la alucinación. Jesse estaba en estado de shock y postrado en el suelo. Lo miró con los ojos muy abiertos y tembló. Renegado estaba a varios metros de distancia, sujetándose la cara con cansancio.
Rick comenzó a tratar a Jesse mientras Wayne comenzaba a caminar hacia Renegade. No es bonito, le dijo Renegade a Wayne. Yo diría que no, respondió Wayne. Realmente le hiciste un número. Algunos dirían que fui cruel, pero quería que él supiera lo que realmente es el sufrimiento para que supiera que no tiene derecho a alardear. Cuando Wayne llegó a su lado, repitió, no es bonito. Nada de esto es bonito. Wayne comenzó a decir algo, pero luego notó una gota roja que caía desde debajo de la mano de Renegade. Agarró la muñeca de Renegade y se le permitió retirar la mano de su cara. Los ojos de Renegade habían vuelto a su color normal, pero el uso intenso de su poder para nublar el pensamiento había causado tensión en su sistema, lo que provocó que sus ojos comenzaran a sangrar. Mientras Wayne absorbía este último acontecimiento, Renegade esbozó una sonrisa cansada y algo cohibida y dijo, te dije que nada de esto era bonito. Buenas noches a todos amigos de YouTube, amantes del terror y las buenas historias. Espero les hayan gustado los creepypastas. No olviden suscribirse y compartir, así como dejar su comentario para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.